Bendiciones, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos podemos encontrar en otro momento, en otra oportunidad más de juntos compartir un rato, un momento con la palabra de Dios. Así que seas bienvenido, les mando desde aquí un abrazo gigante, un beso muy grande a toda la familia de Nuevos Tiempos Ministry, a cada uno de los que ya se están conectando, también a todos nuestros amigos, ¿no? Porque gracias a Dios tenemos muchos y muchos nos siguen, y desde aquí les mandamos también un cariño muy, pero muy grande a todos aquellos que nos están siguiendo en Argentina y un montón de otros lados también. Así que bueno, vaya este saludo inicial para cada uno de ustedes con mucho, pero mucho cariño desde aquí. Iglesia, un beso grande. La palabra de hoy lleva por título El mundo que no vemos. El mundo que no vemos. Así que prepárate porque vamos a estar compartiendo esta palabra en minutos más y poder decirle al Señor que, bueno, que abra nuestros ojos, ¿no? Hay una canción muy linda y que cantamos mucho. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, más o menos dice así. Pero poder decirle a Dios, tal vez necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, porque hay un mundo que no vemos, ¿está bien? Y si justamente este tiempo loco de pandemia que lamentablemente nos toca vivir, nos ha mostrado de que hay un mundo invisible que no lo vemos, claro, no lo vemos con estos ojos, no con los ojos físicos así, tan a simple vista, pero que existe y es real. Y lo tenemos en el caso de este virus, ¿no? Este coronavirus tan pequeñito, pero resulta ser que no se ve. Usted dice, yo no lo veo, sí, pero está. ¿O no? Está. Y hay que verlo de una manera especial, con microscopio, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que, a la simple visión se nos escapa. No lo vemos. Pero no porque no lo veamos, no quiere decir que no existe. Muchas personas, no creo que sea su caso, o tal vez sí, o haya alguien que conoce, que dice, bueno, Dios, y como yo no lo veo, muchas veces pareciera que no existiera. Hay gente que solamente existe lo que ve, lo que toca, lo que palpa, y como que Dios, queda relegado y queda ahí en el tintero porque no lo conoce y no lo ve. Pero es más real que cada uno de nosotros, que usted y que yo mismo, ¿no? Hay un mundo real también, que no vemos, un mundo espiritual al cual no vemos. Vamos a hacer algo de referencia, ya estuvimos compartiendo un poquitito algo de eso en estos días, pero quiero invitarte a la luz de la palabra de Dios y una breve intro, ¿no?, de lo que estamos hablando y lo que te estoy compartiendo. La Biblia habla mucho de estas cuestiones. Allí por Hechos capítulo 12, no vamos a buscar esa palabra, pero apelo a usted, Hechos capítulo 12, Dios envía un ángel para que Pedro sea liberado de la cárcel donde estaba, por hacer las cosas bien, por predicar el evangelio, por estar del lado de Jesús. No le gustaba ni medio a las autoridades, terminó en la cárcel. Y hablábamos el otro día de que había una iglesia orando, Señor, sácalo de ahí, Señor, bendice a Pedro, libéralo, Padre. Y la verdad que la cosa no estaba muy fácil, que digamos, lo habían matado a Jacobo antes, y dice, a ver si Pedro terminaba igual que el pobre Jacobo, muerto. Pero había una iglesia orando, un Dios al cual le encanta que su iglesia ore. Por eso, qué bueno que podamos orar, cada uno en su tiempo. Nosotros como iglesia, que nos juntamos virtualmente en Zoom, en esta aplicación que nos permite vernos. Pero también, otras iglesias, ¿no?, a diario compartir algo para orar. La cuestión que Dios manda un ángel para que lo sacara, le saca las cadenas, se le cae en aquel mismo momento, pasa por la guardia como si nada,
no lo vieron y terminó siendo liberado Pedro. Hablábamos en estos días de esa situación de Hechos capítulo 12. Ahora, no lo veía, pero que actuó. Había algo que Dios enviaba, un mundo espiritual como son los ángeles, que bueno, no lo estaba viendo, pero en realidad lo estaba viendo. Pero la cuestión es que ese mundo espiritual se hacía visible en el mundo terrenal. Salto a otro ejemplo, pero ahora del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 19. Después léalo, búsquelo. Hoy me voy a centrar en otro pasaje. Pero en Génesis 19, Dios envía ahora 2 ángeles. Ya no uno, 2 ángeles para salvar a Lot y su familia. Lot y su familia. ¿De qué? Se venía el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Seguramente usted escuchó acerca de estas 2 ciudades tremendamente pecaminosas, realmente un pecado que a Dios le desagrada y mucho, y la cuestión es que mucho de toda esa maldad había subido al oído y a los ojos de Dios. La cuestión que viene ese juicio, pero antes manda 2 ángeles y los saca a Lot y a su familia de aquel lugar. Bueno, el asunto es que ese mundo espiritual que Dios activó fue para zafar de alguna manera a aquel hombre, ¿no? Y su mujer resulta que mira para atrás porque se quedaba con algunas cositas seguramente atrás. La Biblia dice que lamentablemente terminó como una estatua de sal. Léalo. Interesante esto. Un mundo que no vemos, pero sí vemos, es decir, un mundo que está, que Dios activa para ti y para mí. Y digo, qué bueno, gracias Dios, porque Dios hace esas cosas. Pero me voy a centrar ahora en el pasaje que quiero que tal vez desmenucemos un poquito más. Esa fue simplemente una mera introducción, hay más, pero estamos viendo el mundo que no vemos. Y para eso yo le invito ahora que sí, vaya a su Biblia, espero que la tenga, Iglesia Nuevo Tiempo Ministry, que tengas tu Biblia de papel, como siempre te digo, de tener ahí a mano, y busques Segunda Reyes, capítulo 6. Segunda Reyes, capítulo 6, del versículo 8 en adelante, y tiene que ver con un gran profeta como Eliseo y los sirios. Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de eso. Lo tiene, Segunda Reyes capítulo 6, del verso 8 al 23. Arranco con el versículo 8, 6:8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Qué raro, ¿no? Hoy en día sigue la cosa igual. Y consultado con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El rey de Siria se venía contra Israel, iba a hacerle la guerra, iba a armar su campamento en un determinado lugar. Pero dice el verso 9, y el varón de Dios, que era Eliseo, versículo 9, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿What? Ahí estaba Eliseo, el hombre de Dios, recibiendo una revelación de parte de Dios. Y le dice al rey de Israel, dice: mira, te aconsejo que no vayas por ahí, porque van a poner el campamento, va a estar por ahí, y ahí va a haber guerra, ahí va a haber problemas, ahí va a estar el enemigo. Digo, hay veces que Dios nos tiene que advertir. Mi estimado joven, muchacha que estás ahí, y a veces no tan jóvenes, dice: no vayas ahí. ¿Por qué? Y porque vas a estar poniendo la cabeza, ¿no? En la boca del león. Y entonces te dice: no estés ahí, no vayas por ahí. Capaz que no es un lugar que te conviene, no es un lugar, no es una situación que te conviene, no es un juego que te conviene. No sé, montones de cosas. La cuestión que le dice Eliseo, dice: mira, el enemigo está ahí, al acecho, así que más vale ni vayas por ahí. Interesante eso, ¿eh? Dios activando dones, activando una visión
que sobre Eliseo, un profeta impresionante, number one realmente entre los profetas, salvo allí por Juan el Bautista, que era el más grande. Pero digo, un hombre extraordinario, con una comunión impresionante, Dios también con él. Qué lindo eso, ¿no? Aspirar a eso. Pero avanzo porque tenemos mucho para considerar. Verso 11 dice así: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Él dijo: acá hay un topo, como se le dice hoy en día. Acá hay alguien que me está filtrando información para el enemigo, que era Israel. Acá hay alguien que lo que yo digo lo está haciendo saber a Israel. ¿Quién será de los nuestros que es, no, un soplón? Y entonces el verso 12 dice lo siguiente: entonces uno de los siervos le dijo, ¿no?, al rey: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Wow. Él sabía que había un hombre de Dios. Él sabía de que había un profeta llamado Eliseo y que tenía estas virtudes, tenía estos dones de parte de Dios. Dice, no es que tenemos un soplón. Lo que pasa es que del otro lado hay un tal Eliseo que, bueno, le hace saber al rey todos tus pasos. Y entonces de ahí es que se cuidan. Dice el verso 13, y él dijo, el rey de Siria: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, dice, he aquí, él está en Dotán. Hago una pequeña diferencia. El rey de Siria le tenía que decir a los suyos, dice, ¿dónde está? Porque yo no sé dónde está. Alguien que me diga, por favor. Eliseo no tenía ese problema. Digo, hay veces que, vuelvo a decir, la gente sin Dios tiene más problemas que alguien con Dios como estaba profeta. ¿Por qué? Porque él conocía el rey de Siria, qué iba a hacer, qué no iba a hacer, pero porque se lo revelaba a Dios, ¿no? Por supuesto. Pero el rey de Siria tenía esos problemas, no sabía cómo enfrentarlo, dónde hallar, dónde estaba este famoso Eliseo. Pero ahí parece que uno supo y era en Dotán. Entonces envió el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Oiga, el rey de Siria, para atrapar a uno que era profeta, le envió todo un ejército, carros, gente de a caballo, todo el ejército. Oiga, para atrapar perdóneme, un solo tipo, una cosa de loco. Y es que sabía que quería poner toda su artillería para que de alguna manera prenderlo, doblegarlo. Le cuento que eso es lo que hace el diablo, para cada uno de nosotros. Y resulta ser de que trata de que, de por todos los medios cercarnos, envía toda su artillería, todos los dardos de fuego del enemigo, dice el apóstol Pablo, para que los puedas resistir, pero él te va a tirar con todo. Acá fue con todo el rey de Siria. Y di la verdad, ¿a veces no te parece que el diablo te quiere tirar con todo? Entonces, bueno, ¿por qué? Se me juntan las cosas, los problemas los tengo todos juntos, en esta pandemia no sé qué hacer, esto, lo otro, pareciera que todo se te junta. En fin, el enemigo trata de poner lo mejor que tiene, tratando de poner lo mejor que tiene para de alguna manera apresarte, para que de alguna manera te pueda sacar del medio. Pero ahí estaba Eliseo, el gran hombre de Dios, y estaba una ciudad sitiada, estaba amenazada toda aquella ciudad por un hombre. ¡Wow! Dice el versículo 15, escuche bien este versículo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Sabe cómo se llamaba? Giesi. Tiene nombre, acá no lo nombra, pero ese es su nombre, Giesi.
Así que se levantó de mañanita, salió este servidor, el que servía al varón de Dios. Estaba sirviendo al profeta Eliseo. Y aquí, el ejército dice que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, claro, al profeta le dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y tal vez te preguntaste más de una vez, y inclusive en este tiempo te has preguntado, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer con la renta? ¿Qué voy a hacer con el trabajo? ¿Qué voy a hacer con las finanzas? ¿Qué voy a hacer con esta, de repente, enfermedad? ¿Qué voy a hacer con muchas cosas? Y vos decís, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Le dijo. Lo incluyó al pobre profeta. Él estaba temeroso, muerto de miedo, veía con sus ojos físicos, con sus ojos humanos, la amenaza siria. Porque la realidad es que estaban ahí. Estaban todos ahí, le generaba temor. Entonces ahí va la pregunta, ¿te sientes amenazado en este tiempo? ¿Te sientes de alguna manera temeroso y amenazado por algo? Yo no sé, puede ser desempleo, tal vez te tocó el desempleo. Y te veas amenazado porque voy a decir, bueno, y ahora no tengo empleo porque con este asunto de la pandemia me dejaron afuera, no puedo hacer nada. Y bueno, la amenaza está, tal vez la amenaza de la enfermedad, porque dice, no sé si salir a la vuelta de la esquina porque resulta ser que este virus que no lo vemos con nuestros ojos humanos, me amenaza. La amenaza de, a veces, una cuestión que tiene que ver con papeles en distintos países, y decir, salgo, no salgo, no sé cómo actuarán frente a toda esa situación. Lo que estás viendo digo con los ojos humanos, te genera ansiedad, temor. A Giesi, al criado, le generaba todo eso, lo incluyó y dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Giesi, para mí, un poquito más buceando y hablando de él, para mí representa también el hombre común, el que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios puede hacerse esta pregunta, ¿qué haremos? ¡Qué barbaridad! ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de esta? ¿No? ¿Cómo salgo de esta situación? Pero no solo aquel que no conoce a Dios, ¿no? Sino también el que conoce de alguna manera a Dios, que representa a un cristiano, yo le vengo llamando aquel que tiene como una vida espiritual prestada. Una vida espiritual prestada. ¿Por qué? Porque alguno puede pensar que si yo estoy cerquita, no sé, del pastor, como aquí, el Giesi, del profeta, si voy de vez en cuando a la iglesia, ¿no? Si de vez en cuando agarro alguna porción bíblica o si de vez en cuando hago alguna oración o reza por ahí alguno y piensa que está lo suficientemente cerca, pero déjeme decirle que eso es una espiritualidad prestada. ¿Por qué? Porque veía las cosas con una mirada humana. Veía las cosas con una vista netamente de hombre, ¿no? Con ojos humanos. Claro, lo que veía era real. Era real. Si usted se quedó sin trabajo, no es que dice, uy, no, me parece a mí y entonces no es así. No, tal vez sea así. O que usted está enfermo, qué sé yo, le duele el callito, o lo que fuera, o está afectado por esta situación. No, son reales, son reales. Pero quiero decirte algo, que hay un mundo que no vemos, pero que existe. Hay un mundo que no vemos, pero existe. Hay un Dios al cual no vemos. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero no lo vemos, pero existe. Y vuelvo a decir, es más real que tú y yo mismo. Es más, fuimos creados por Él, ¿no? Giesi no veía lo que el profeta veía. Hago un paréntesis. Si conoces a Dios y vas a una iglesia de repente, a veces es importante la mirada
que tenga de alguna determinada situación, aún de tu propia vida, de un pastor, de un ministro, tal vez importante, ¿no? Que puedas ir a tu pastor, si no eres de Nuevos Tiempos Ministry, pero de repente ir a tu pastor y decir, pastor, sí, ¿qué pensás de todo esto? O de esta situación, tengo tal o cual situación, yo lo veo de esta manera, pero ¿cuál es tu visión? Porque le puedo asegurar de que hay una visión diametralmente a veces opuesta, distinta, potenciada en el hombre de Dios. Y a veces es necesario. Porque a veces nos quedamos con la visión humana. Y yo digo, bueno, esto es así porque es así y punto. Esto es lo que yo veo, esta es la realidad y punto. No, pero puede haber algo más que el hombre de Dios, que la mujer de Dios te pueda ayudar a ver. Que te pueda de alguna manera hacer ver. Avanzo con la palabra de Dios. Versículo 16 ahora. Versículo 16. ¿Sí? Tal lo tiene, ¿no? Verso 16. Él le dijo, ¿quién? El profeta. Le dice a Giezi, no tengas miedo, porque lo que tenía era miedo, ¿no? Pero a veces las cosas que vemos nos generan temor, ¿o no? Nos pueden generar temor, es verdad, miedo, miedo al sin trabajo, decir, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy con mis compromisos? ¿Qué voy a hacer? Es aquello de qué haremos. Pero él dijo, no tengas miedo, Giezi, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Quiere decir que si usted se recuerda lo que hablábamos y leímos en la palabra de Dios, estaban un ejército, carros a caballo, mucha gente, pero mucha gente para atraparlo a Eliseo. Pero él le dijo, mira, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hoy quiero pedirte que subrayes esa palabra en tu Biblia. Hoy son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hoy somos más, aunque parezca menos. Te lo vuelvo a repetir. Aunque parezcan y aunque parezcamos menos. Sí, yo sé que decir, bueno, somos tanto, la iglesia tenemos tanto, aunque parezcamos menos. Ahí estaba un solo hombre, que era el profeta. Y Giezi, eran dos, bueno. Dijo, somos más los que están conmigo o con nosotros, porque lo incluyó, que los que están con ellos. Así que no somos pocos, no por nosotros, sino por toda la batería que Dios pone a nuestro alrededor. Por todo el mundo que no vemos, por eso decía, hay un mundo que no vemos, pero que está activado a nuestro favor. Ese es el mundo espiritual, el mundo de Dios. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están contigo que todos los dardos de fuego que te quiera tirar para tirarte abajo el enemigo, para apresarte, para traerte temor. No tengas temor, Dios está contigo y Dios está con cada uno de nosotros. Y avanzo el verso, mire, el verso 17 ahora, dice, y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Pero pará, si él estaba abierto los ojitos y estaba mirando a su alrededor, estaba mirando todo, sí, pero le estaba mirando con sus ojitos humanos, con estos ojitos, lo suyo, lo mío. Estaba mirando una situación que estaba complicada para ellos, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de Giezi, desde su criado. Pero él dijo, Señor, ¿sabes qué? Ábrele la vista, ábrele los ojos, para que vea. Digo, qué importante una oración también de un hombre de Dios, para que los ojos sean abiertos. Oro a Dios para que tus ojos sean abiertos, Nuevos Tiempos Ministry. Oro a Dios para que tus ojos espirituales los abras y mires todo lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, para nosotros como iglesia. Para todo lo que tú puedes alcanzar, que hoy no estamos viendo, pero que viene, que eso está ahí.
Señor, abre los ojos, abre los ojos. Abre los ojos, Señor, de cada uno de aquellos que están mirando en esta hora, están compartiendo esta palabra. Oro a Dios para que así sea. Y le dice, ¿cuál fue la respuesta de Dios frente a esa oración un poquito loca de Eliseo? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, porque no eran los que estaban ahí, que eran los de Siria. Dice, llenos de carros de fuego. ¿Alrededor de quién? De Eliseo. Alrededor de Eliseo. Y si bien decimos que la espiritualidad no es prestada, Giezi estaba al lado del hombre de Dios, pero aparentemente mucha espiritualidad no tenía, no veía lo mismo que estaba viendo Eliseo, pero la unción y el cuidado de Dios sobre la vida de aquel hombre, de su profeta, de Eliseo, le alcanzaba a él también. ¡Wow! Nunca subestimes entonces a tu pastor, nunca subestimes a tu líder, nunca subestimes a alguien, porque también Dios de una manera especial cuida a los suyos. Y estás también, así como nosotros, como cada uno, estamos cubiertos bajo la sombra de las alas del Señor. Como una gallina con sus polluelos, a todos. Pero acá Giezi la ligaba de rebote, como digo yo, ¿no? También, porque en todo eso, ahí estaba también cuidado, porque Dios estaba cuidando de Eliseo, con carros de fuego. No lo veía con sus ojos físicos, Giezi. Y le mostró Eliseo el mundo que no alcanzaba a ver. No lo alcanzaba a ver, ¿no? Y para ti, para mí, mi estimado hermano, hermana, seamos de aquellos que somos capaces de bendecir a otro, ¿no? Y guiarlos a tener una mirada distinta, una visión distinta de las cosas que le suceden, con una mirada espiritual y decir, bueno, sí, te está pasando esto, pero sabes que Dios puede obrar en tu vida. Permitime que ore, permitime que proclame una palabra sobre tu vida. Y entonces, es decir, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Le dijo, Señor, ábrele sus ojos para que vea todo lo magnífico y maravilloso que tú quieres hacer y que estás haciendo alrededor nuestro, cuidándonos. Y seamos de aquellos que podemos dar una mirada distinta de lo que se ve en el mundo. ¿Cuántos dicen amén de aquel lado? Una mirada distinta. Seamos de los que también impartimos en otros. Una mirada espiritual, una mirada diferente, ¿no? ¿Había sirios amenazando? Claro, por supuesto, sí. Ahí estaba esa mirada real, humana, de Giezi, pero había otra visión activada sobre esa situación y era la visión espiritual que tenía Eliseo. Otra vez repito, el mundo que no vemos, ¿estaba ahí? Sí. Había un Dios que activó, no ángeles, acá activó todo un ejército a favor de Eliseo. ¿Estaba? Sí. ¿Lo veía? No. Pero estaba. Un mundo espiritual más real que tu vida y la mía. Tal vez nos está sintonizando y son de las primeras veces que nos sintonizan, o la primera vez inclusive. Y usted dice, bueno, pero sí, muy lindo, pero yo no veo, pero veo las cosas mal. Bueno, hoy te quiero animar a que cambies tu visión, que cambies tu mirada, porque entender de que Dios te va a ayudar, de que Dios va a ir a tu rescate. Si fuese necesario, Dios va a ir a tu rescate, ¿no? Y quiero destacar algo, lo destacamos en estos días, a la Iglesia Nuevos Tiempos Ministry, a otros queridos hermanos y amigos, a la Iglesia ICO Casa de Oración, compartía este concepto que la oración
activa también a Dios. La oración es una fuente de poder, activando recursos como los que Él tiene, como lo que hablábamos al inicio. ¿Se acuerdan lo de Pedro? Que un ángel Dios activó para sacarlos de aquella situación y de aquella cárcel. ¿Se acuerda? Bueno, la oración es una fuente de poder. Y podemos decir, bueno, necesitamos orar más tal vez. Necesitamos orar este tiempo. Cuando te convocan a orar, esto es para nosotros, Nuevos Tiempos Ministry. Cuando te convoco a orar en el Zoom, quisiera que todos los cuadraditos estén llenos. Seguramente le debe pasar lo mismo a otros pastores y a otros ministros. Es decir, necesitamos, al ser convocados, convocar a la oración. Dice, bueno, yo lo abro cuando quiero, cuando puedo. No. La oración es una fuente de poder tremenda, poderosísima. Y en este caso, decir que no bastaba estar cerca del hombre de Dios, cerca de una iglesia, ¿no? Es necesario tener una vida real y propia, en lo espiritual digo, ¿no? Una vida real y propia. Ser en ese sentido los Eliseo y no los Giesi. Asociarnos más con el hombre de Dios y con su visión que asociarme con la del criado, con la de Giesi, y ver todas las cosas a mi manera nada. Vamos a verlo a la manera de Dios. Vamos a ver lo que Dios piensa, quiere, preguntemos, oremos. Es decir, sepamos que Dios está a nuestro favor. Sigo avanzando un poquitito en la palabra de Dios. 18, porque no me olvidé, porque necesitamos llegar hasta el final, que está de película, impresionante. 18. Luego que los sirios descendieron a él, a Eliseo, oró a Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Dice, wow, qué oración rara la de Eliseo. Dice la Biblia, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Dios se hizo eco de la oración de Eliseo. Dios se hizo eco de esa oración extraña. Señor, hiérelos con ceguera. Algo interesante. No fueron necesarios todos los ángeles defensores. ¿Estaban preparados? Preparadísimos. ¿Estaban los carros de fuego? Listos para que, donde el Señor lo mandaba, chao, se armaba. Pero de alguna Eliseo cambió la estrategia. ¿Y sabe qué hizo? Oró a Dios. Y dijo, Señor, se nos vienen, mándalo fuego, sí, no, oró, dijo, Señor, hiérelos con ceguera. Y Dios hizo eso. ¡Wow! Así que una oración, otra vez decimos, activa la respuesta de Dios. No dice, no, pero resulta ser que oré 50.000 veces, qué sé yo. Sigue orando, creyendo de que Dios lo puede hacer. No te quedes con la visión humana. Es decir, bueno, y que Dios no hizo nada hasta ahora. Ese es un pensamiento y son palabras humanas. Pero comienza a decir, Dios lo va a hacer. Dios nos va a defender, nos va a bendecir. Los hirió con ceguera. Así que una oración cambiaría todo. Esa oración de Eliseo cambiaría todo. ¿Crees que tu oración puede cambiar todo? ¿Crees que la oración de un hombre, una mujer de Dios puede cambiar todo? Sí. Y no somos nosotros solamente, el profeta, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes orar a Dios desde lo profundo de tu corazón, en la fe de un hijo de Dios. Y una oración puede cambiar todo, puede cambiar toda la situación. Los ciegos, los sirios fueron cegados. Verso ahora 19. Después le dijo Eliseo, porque claro, se vinieron, llegaron cerquita, tanto que estaban ahí face to face. Tal vez veas al diablo y a la situación difícil face to face, cerquita, ahí. Pero le dijo Eliseo, mira, no es este el camino, ni es esta la ciudad, porque ellos lo estaban buscando a él. Le dijo, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Samaria era la capital de Israel, de su enemigo, nada más ni nada menos. Verso 20 ahora.
Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Ahora para que los abra, ¿no? Abre los ojos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Oiga, estaban a merced. Ahora cambiaba la cuestión. Ahora Dios permitió que cambiase el asunto, ¿no? Antes los sirios, el enemigo, el diablo, estaba tratando de ¿qué? De amenazar a Eliseo, a Giesi, a todos los que estaban allí en Dotán, y resulta ser de que estaban amenazados, estaban el enemigo con ellos. Ahora resulta ser que cambiaban los papeles. Ahora Israel, el pueblo de Dios, ahora cambiaba y lo tenía a su merced, ¿no? Se hallaban en medio de Samaria. Dice el verso 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo, los mataré, padre mío, los mataré. Porque antes las cuestiones se resolvían así, ¿no? Se mataba uno al otro, terminaban así, los mataré. Menos mal que le preguntó a Eliseo, ¿no? Digo, interesante esto de volver a preguntar. Preguntarle al hombre de Dios, preguntarle a tu pastor, preguntarle a alguien cómo, ¿no? A veces qué hacer, porque a veces somos tan autosuficientes, pero este era un rey. Y un rey, de alguna manera, se puso bajo la cobertura del hombre de Dios, del profeta, le dijo, ¿qué tengo que hacer? El rey podía agarrar y resolverlo él, pero no lo resolvió. Lo preguntó desde un punto de vista espiritual, porque las cosas a veces no se resuelven humanamente, solamente, sino que tiene que ver lo espiritual. Verso 22, ¿qué le respondió Eliseo? Bueno, él le respondió, no los mates. Ya supongo yo que el rey se le habrá agarrado de la cabeza. Encima, ¿matarías tú, le dijo, a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿What? Sí. Primero, número uno, no los mates, sino que ten misericordia de ellos. Pon pan, agua, dales de comer para que vuelvan a sus señores. Yo creo que habrá pensado 3 veces el rey de Israel. Entonces, dice el 23, subraye el verso 23, póngalo también como algo muy importante. Entonces se les preparó una gran comida. El rey hizo lo que el hombre de Dios le dijo, ¿no? Se le preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, al rey de Siria, a su enemigo. Se fueron, ¿no? Se fueron. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Léalo usted conmigo. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Tuvo una actitud distinta. Allí Eliseo motivó a tener una acción diferente. Nada de matarlos, nada. Era una cosa muy extraña para aquella época. Y al enemigo había que combatirlo y matarlo si era posible. Pero él dijo, no, vamos por el lado del amor. Vamos por el lado de la misericordia. Vamos por el lado de Dios. Vamos a mostrarle de que somos distintos. ¡Ay! ¡Wow! Yo creo que a eso nos llama Dios en este tiempo. A ser distintos. A tomar iniciativas distintas. Eso hizo que las amenazas y la guerra terminen. Acciones distintas, no la venganza. Acciones diferentes, no vengativas. Eso hizo que la cosa cambiara, que el panorama cambiara, que los sirios ya no vinieran, ese enemigo, a tratar de invadirlos, de amenazarlos. Para que las cosas cambien, digo, anímate a hacer cosas jugadas, cosas distintas, cosas de Dios.
que empezar a tratar diferente a las personas, a ver las cosas desde otro punto de vista, no el ojito humano, sino el ojo de Dios. Empezar a declarar cuestiones sobre tu vida, sobre la familia, sobre la iglesia, sobre tu país, sobre en fin. Y si te sientes amenazado o amenazada, como dije antes, a veces puede ser la economía, falta de trabajo, la enfermedad, una enfermedad, y te sientes amenazado, te dijeron esto, lo otro, usted tiene esto, tiene lo de más allá. Y empezar a decir esas amenazas que pueden ser reales, ya nadie dice que no lo sean, pero podemos cada uno de nosotros tomar la actitud o de Giesi o del hombre de Dios, ¿sí? O de Eliseo. Yo te animo a que tomemos la acción de Eliseo. Hay un mundo espiritual que no vemos. Esta pandemia nos enseña eso. Nos enseñó y nos está enseñando eso. Un bichito tan chiquitito, no lo vemos, pero que está, está. Pero hay un mundo espiritual al cual tú y yo podemos recurrir. Hay un Dios espiritual que es espíritu, pero que es más real que tú y yo mismos. Él es el creador de los cielos, de la tierra, de cada uno de nosotros. Hay un mundo espiritual al cual recurrir. Hay de repente cosas espirituales a las cuales podemos recurrir, recursos de parte de Dios a los cuales podemos recurrir, como por ejemplo mencionamos aquí, la oración. Tremendo. Una oración que, y sumada a la acción, cambió todo. Cambió todo. Es decir, ya a partir de ahí, una acción distinta cambió la atmósfera de la guerra. Tal vez en tu casa hay guerra, no lo sé. Tal vez se están agarrando unos con otros. Y la acción tiene que ser distinta, espiritual, para que las cosas cambien. Animarte a que puedas tener una acción diferente, una oración distinta hacia tu esposo, tu esposa, tu jefe, no sé, tus hijos, tus padres, todo una acción distinta y recursos que, claro, los sacaba tan fácilmente así Eliseo, ¿no? Agarraba ping, se le venía a todo el mundo y dice, Señor, oro para que le des otra visión a Giesi. Mira, mostrarle, ¿no? Vuelvo a decir, seamos de esa gente que tratamos de ¿qué? De bendecir a otros y decir, no, para. Estás viendo con unos prismáticos humanos, pero se puede ver diferente el asunto. Y hay una visión distinta. Seamos de esa gente que podemos darle esperanza a las personas. A veces que pueden haber, y sobre todo vuelvo a decir, con esta situación tan difícil, gente que no tiene esperanza, gente que no tiene trabajo, que no tiene familia, que no tiene ni siquiera un techo. Y bendecimos la labor de amigos nuestros, pastores y una iglesia como ICO que también está yendo a dar comida semanalmente a aquellos que no tienen techo, que están en situación de dificultad. Y sé que les dan también una palabra de parte de Dios, una palabra para decir hay esperanza. Y una oración puede cambiar todo, una acción distinta puede cambiar todo. Cuando piensa que todo el mundo los va a robar, los va a ignorar, pero hay gente que no los ignora y ese eres tú. Y a Dios eso le agrada. Y todo lo demás puede empezar a cambiar. Y dice que se fueron, no vinieron más ya a hacerle la guerra. Al contrario, ¡wow! Tremendo. Hay un mundo que no vemos, pero que es más real que tú y yo mismo. Y hay un mundo espiritual al cual podemos acceder a través de la oración. Y eso es lo que quiero hacer en este instante final. Que oremos. Tomar un momento de oración. Para que oremos juntos. Para que podamos poner nuestra vida, nuestras familias, nuestros dichos, nuestras acciones, nuestros ojos. Y decir, Señor, ayúdame a ver las cosas a tu manera, de una manera distinta. Como siempre quiero tener dos oraciones. La primera es que si no conoces a Dios o de alguna manera
te sientes que estás medio como de lejitos. Giesi estaba cerca, pero a la vez estaba lejos. Porque en realidad estaba cerca del hombre de Dios, tal vez estés cerca de alguien, incluso cerca de un pastor, cerca de un familiar cristiano, tu esposo, tu esposa, no sé, tu papá, tu mamá. Pero ¿no será hora de que ya dejemos la espiritualidad prestada y empecemos a activar nuestra propia espiritualidad? Decirle, Señor, abre mis ojos, ¿no? Y esperar que nosotros seamos los que hagamos las oraciones que cambien la visión de otra persona. Porque Eliseo oró para que Giesi cambiara, para que el de a su lado cambiara. ¡Wow! Como pastores necesitamos a veces hacer esa oración, por más cerca que esté a veces nuestra gente. Y voy a hacer esa oración hoy mismo. Tal vez, si me estás escuchando, mi estimado ministro pastor, esa es también una oración que necesitamos hacer en esta época. Porque necesitamos cambiar, iglesia. Los otros días lo conversábamos. Necesitamos un cambio. Necesitamos mirar distinto. Necesitamos accionar diferente, como hizo Eliseo. Acciones distintas. Pero lo necesitamos hacer, no hace falta. Estoy al lado del pastor, estoy al lado de esto. Y no indica nada eso. No indica nada. Yo soy el que estoy más cerca del pastor, el otro yo soy más... No indica nada eso. Necesitamos un cambio. Necesitamos cambiar. Esta pandemia lo que nos tiene que hacer eso. Un cambio, pero profundo, radical, hacia Dios y hacia nuestras vidas. Meternos en ese mundo que tal vez hoy no vemos, pero que está. Un mundo donde podemos activar ángeles. Dios los activa, pero que Dios puede hacerlo. Un mundo donde la sanidad es posible. Un mundo donde cada una de las situaciones pueden cambiar por una oración. No sé. Pero necesitamos ese cambio. No importa la cercanía a veces que estemos. Y dije que iba a hacer 2 oraciones. La primera es porque si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, lo puedas conocer. Siempre quiero dejar esa posibilidad. Si de repente fuiste y lo que tienes es religión, voy a la iglesia de vez en cuando. De vez en cuando hago una oración, rezo un Padre Nuestro, hago algo. Pero ¿será que eres hijo de Dios? ¿De verdad? ¿Le has pedido a Jesucristo que cambie tu vida, que perdone tus pecados, que entre en tu corazón? Porque si no, tenemos espiritualidad prestada. Quiero que me acompañes, si fuera esta tu situación, a hacer esta oración. Y dile, Señor Jesús, entra en mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hoy creo en ti, pero como mi Salvador personal. Ya no creo como una religión. Hoy creo que tú moriste en la cruz por salvarme a mí y que derramaste tu sangre por mis pecados. Gracias, Jesús, por entrar en mi vida y porque a partir de hoy me declaro un hijo y una hija tuya conforme tu palabra lo dice. Amén. Pero déjame, iglesia, tener esta oración. Tal vez haya sentido de parte de Dios, no sé qué tan fuerte o qué tan débil esto. Y necesitamos que Dios trabaje en nuestros corazones, que podamos tener una visión distinta, no una espiritualidad prestada y un compromiso mucho mayor con el reino de Dios. ¿Me dejas hacer esta oración? Señor y Dios, también en esta hora quiero poner a cada uno de mis amados hermanos y hermanas que están mirándonos, sea propios, aún también, Señor, aquellos que nos siguen desde distintas partes. Padre, hoy quiero pedirte con todo mi corazón que abras sus ojos, que abras a cada uno de nosotros, también los nuestros, todos nuestros ojos, para ver lo que hoy no estamos viendo, para de alguna manera ver todo lo que tú has activado a nuestro favor, que si es defensa, será defensa,
pero que a su vez nos motives al amor, la misericordia. También, Señora, por más que estemos cerca aún de una iglesia, de un liderazgo, de un profeta, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de unos pastores, pero saber de que necesitamos no una espiritualidad prestada, sino que necesitamos una espiritualidad propia, ojos espirituales propios y abiertos, bien abiertos en esta época, para ver la necesidad, para ver tu mano poderosa a nuestro favor. Y también te pido que podamos ser de aquellos que, como tu pueblo, podamos tomar acciones distintas, no para matar, sino para bendecir. Como hizo el pueblo de Israel, como hizo este gran profeta. Porque aquello disparó una bendición muy grande. Aquello hizo que el mismísimo enemigo se pudiera alejar, huir. Gracias, Dios. Y la paz llegase a toda aquella región y a los propios hijos de Dios, a los israelitas propios. Padre, hoy pongo cada uno de aquellos que en este momento están bajo el son de esta palabra. Yo digo que tú le abres los ojos a el mundo espiritual en el que tú vives. En que, Señor, abres los ojos para que realmente veamos un mundo que hoy tal vez no vemos. Activa dones. Activa, Señor, en cada uno de nosotros todo aquello que tú quieres para que eso pueda fluir a través de cada una de nuestras vidas. En estos tiempos tan difíciles, tan raros, tan pandémicos. Señor, obra en nosotros y que tu iglesia, oh Señor, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, como iglesia toda, podamos, Señor, ser de aquellos que bendecimos, aquellos que tenemos actitudes distintas. Gracias, Dios. Te bendecimos con todo nuestro corazón y ser, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Quiero dejarte en este minuto final con la posibilidad de, también como iglesia tenemos una palabra diaria que nos ayuda a tener una mirada distinta, porque a veces todo lo que vemos todos los días no es fácil. Pero un versículo y un breve comentario te puede cambiar el día. No por mí, sino porque es la palabra de Dios la que cambia. Así que si necesitas, si quieres esa palabra, te invito a que te suscribas, me envíes un correo a pastorcamina@hotmail.com. pastorcamina@hotmail.com para decirme: pastor, mándeme el versículo de hoy, que quiero ser parte de todos ellos. Así que también tienes la posibilidad de vernos como ahora en Facebook, vas a tener la posibilidad de vernos en YouTube, en las redes sociales, y te pido que también, en la medida que quieras, y estés de acuerdo con esta palabra, seas capaz de reenviar para aquellos que tal vez necesiten una mirada distinta de estos tiempos que corren, una mirada distinta porque lo están viendo todo muy lúgubre, muy demasiado tenebroso, muchas cosas, pero tal vez esta visión distinta que Dios quiere imprimir en cada persona le ayude. Pero para eso tú lo tienes que reenviar. Para eso tú tienes que hacer una tarea evangelística, una tarea que en estos tiempos se hace, puede ser persona a persona, que hoy en día está más reducido, pero tal vez lo puedes hacer a través de el internet, compartiendo en tu Facebook y compartiendo todo esto, y también poder decir, sí, me agrada esta palabra y me agrada la palabra de Dios, y tú seas parte de aquellos que también te agradan esto y lo puedas manifestar ahí también en Facebook. En fin, llegamos aquí al final. La pastora te manda un saludo muy grande, ella siempre allá un poquito detrás de cámara, pero te saluda allí, en bendición también. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor te acompañe y seguramente nos encontraremos en otro momento. Para honrar a Dios,
La Iglesia Nuevos Tiempos Ministry sabe cómo hacerlo. Internamente podemos llamar a nuestra tesorería, nuestra tesorera, y poder honrar a Dios. Estos son tiempos, como dije el otro día, para honrar a Dios, no para olvidarse de Él, sino para más que nunca honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Iglesia Nuevos Tiempos Ministry, te animo a hacerlo. Chao, que Dios te bendiga y que la paz del Señor te acompañe. Te saluda el pastor Guillermo Camiña junto a la pastora Lina. Así que desde aquí te mandamos un beso muy, pero muy grande. Bendiciones.